Bueno, familia SSE TV, un día más, bendito sea Dios, estamos nuevamente aquí en el aire en un episodio nuevo de SSD TV. Hoy con un invitado muy especial, todos nuestros invitados son muy especiales, Gracias, gracias. eh, pero con una connotación un poco diferente, un poco más académico, un poquito más interesante, un poquito más la médula espinal de cómo deberíamos nosotros manejar el emprendedurismo en el deporte. Obviamente no me las sé todas, por eso es importante traer a las personas que creo yo, en mi humilde opinión, capaces de no solamente comentarnos, pero guiarnos de cómo deberíamos hacer las cosas. Hoy con nosotros, don Boris Pérez, él me dijo que no le dijera don, pero ya se ganó el don, a todos nos toca. Adelante. Bienvenido a SCTV, un episodio más y para nosotros es un honor tenerlo hoy. Muchísimas gracias, profe Simmons. La verdad es que para mí más bien es el honor. En el poco tiempo que tengo de conocerte, la verdad es que uno engancha con personas con valores, con principios, con toda esa mística que hay detrás de tu persona. Te conocemos, conocemos a tu familia, y la verdad es que nos llena de orgullo poder tener a nuestro hijo menor en tu academia. Tenemos varios años queriendo integrarnos a una parte de dar valor a los procesos de emprendedurismo, como vos lo mencionaste, porque en Costa Rica una de las cosas más difíciles es emprender, Sí, y realmente todos los procesos que uno vive detrás y en el día a día, esos no se ven. La parte más difícil, cuando uno se levanta cansado y dice uno, bueno, de ahí, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? vale la pena. ¿Vale la pena? ¿Lo estoy haciendo Sí. bien? ¿Me estoy aliando con las personas correctas? Eh, ¿Será que esto tiene futuro o no tiene futuro? O sea, siempre hay un montón de preguntas que uno se hace, que es importante que tengan una cierta estructura para por lo menos uno tener un norte muy claro de hacia dónde va, de quién es hoy y hacia dónde va, ¿verdad? Muchísimas gracias. Para mí el honor es nuestro y la confianza que ustedes han depositado en nosotros, no solo ustedes como familia, sino muchas veces no captamos o no entendemos la dimensión que es delegar al hijo de uno hacia una tercera Claro, persona, claro, ¿verdad? No claro, solamente para la parte deportiva, sino le estás transmitiendo a esa persona otras cosas, valores, principios por dentro y supuesto. fuera de la cancha, que al final sos también parte de ese moldeo, de esa Correcto, personalidad. correcto. Entonces, no lo tomamos a la ligera y por eso está aquí hoy Boris ayudándonos, porque entendemos que dentro de esas alianzas ocupamos gente que tenga mayor capacidad que uno, Ujú, porque generalmente uno ujú, en el emprendedurismo queremos decir, las sabemos todas y no es así. ujú. Hay que aliarse y tener esa parte estratégica de personas que tengan un poco más de conocimiento, un poco más de avance. ¿Cuál es su background, por así decirlo, en la parte administrativa, Boris, para que el público pueda entender que no estamos hablando con alguien que tampoco se sacó un librillo ahí y dice que es administrador? Sí, Eh, vamos a ver. Cuando me toca hablar de mí mismo, la verdad es que es un proceso que me cuesta, porque echarse flores a uno mismo es, Cuesta, cuesta, es cuesta. complicado, ¿verdad? Pero a veces hay que asumir las cosas. Mira, yo soy ingeniero agrónomo de base. este, Estudiando la agronomía encontré a mi esposa, que es costarricense, y yo soy guatemalteco. Em, Luego de la agronomía saqué una maestría en administración de empresas en el INCAE. Vivimos con mi esposa 5 años en la República Dominicana. Me contrataron para desarrollar un negocio de 0 kilómetros. Me dijeron, tome, aquí están las llaves del carro, aquí están ya las llaves de su casa. Si usted tiene que trabajar los domingos, haga lo que necesite. Y a partir de ahí aprendí una parte que no conocía de mí mismo. Yo creo que esas partes nos tocan a veces, que es en un ambiente totalmente desconocido, en un lugar donde no había vivido. Bueno, ahora sí, Sí,
agárrese y de ahí empuje esto hacia donde haga que funcione. Haga que funcione, ¿verdad? Y entonces ahí es donde, bueno, esas partes de valores, principios, de conocimientos y todo, comienzo a ponerlo en práctica. En realidad fue muy difícil porque tuve un jefe sumamente exigente, pero exigente a nivel Dios. Las reuniones de nosotros eran los lunes a las 9 de la noche y salíamos lunes a la 1 de la mañana, 2 de la mañana reunidos, dándole enfoque al proyecto. Pero yo creo que de ahí nace un Boris muy capaz de ver detalles donde a veces no lo vemos. Claro. Y definitivamente todo este tema del emprendedurismo es un tema en el que tenés que tener muchísimas agallas para seguir adelante, porque hay momentos en los que querés mandarlo todo por la borda. Sí. Y sin duda, para no extenderme mucho en ese tema, sin duda, bueno, tomé un negocio de cero y lo dejé vendiendo $3 millones al cabo de 5 años. Pudieran haber sido muchísimo más, podría haber sido menos. Bueno, es parte de lo que toca. Adelante. Lo importante, Boris, es que tenés ese bagaje donde no te dieron una empresa ya establecida, sino que es una empresa que empieza de cero. Correcto. Que no es fácil para los que no han hecho emprendedurismo y empezar de cero y tirar hacia un nivel medio, alto, lo que fuera, no es fácil. Correcto. Son horas de trabajo, son horas de zozobra en muchas Correcto. ocasiones, de desdén, pero nos molda como personas y como empresarios para crear ese carácter. Sin eso, no podemos enfrentar muchas cosas. Sin duda. Sin embargo, un saludo antes de seguir, continuar, un saludo a todos los hermanos chapines, los hermanos guatemaltecos por allá, que tenemos muchos amigos por allá. Y antes de seguir, vamos a ir al primer corte. Ya terminamos nuestra primera introducción, vamos al primer corte, regresamos y vamos con la primera parte para entender la visión y misión de cada emprendedurismo, que es importante para dar el primer paso. Ya regresamos. Claro que sí. Estamos de regreso, gracias a nuestros patrocinadores por depositar esa confianza en SSD, en toda nuestra familia. Y estamos de regreso con Don Boris hablando sobre el emprendedurismo. En este momento hablando de emprendedurismo genérico, pero enfocado en el deporte, ¿verdad? Porque SSD es una familia de deporte. No solamente baloncesto, sino hay otros deportes, otras disciplinas que vamos a ir atacando con el tiempo, si Dios así lo permite. Pero, ¿dónde empezamos? Empezamos con la visión y la misión de cada empresa. ¿Cómo debemos desarrollar eso? Sí, vamos a ver. Siempre que uno tiene una idea, ¿verdad? Nace en un marco de decir, bueno, a mí me gustaría desarrollar un proyecto deportivo donde haya una formación de chicos desde los 5, 7, 10 años hasta los 20 años, cuando ya pueden ser profesionales o no sé exactamente a qué edad ya pueden ser profesionales. Me imagino que tal vez 18 años o algo por el estilo. El asunto es que siempre el enfoque tiene que ser, hay una idea, pero ¿cómo hago que esa idea en el transcurso del tiempo se convierta en un negocio? Entonces, vamos a ver. Si bien es conocido el tema de hacer un deporte que se vuelva negocio, es un gran desafío, y más en Costa Rica, ¿verdad? Yo creo que los deportes tienden a ser más un tema de competitividad, un tema de, sí, mira, el desarrollo de grandes academias o de grandes equipos o la inyección de capital que no necesariamente está enfocada en la rentabilidad. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Cuando vos entonces inicias con una idea de una formación o de, por ejemplo, hablemos de SSD, de que vos inicias con una idea que es formar el futuro de las ligas mayores o el futuro de jóvenes profesionales humanos,
tenés que comenzar diciendo, bueno, ¿qué de mí hay que yo pueda poner a disposición Ok, de la comunidad, por decirlo así? O sea, si yo fui un excelente jugador de básquetbol y yo tengo una formación que me permite asumir una posición de formación, ¿verdad? Insisto en ese tema. eh, ¿Cómo hago yo para llevarlo a un negocio? Entonces ahí viene donde yo tengo que plantearme el decir, bueno, hoy mi misión es desarrollar talento, pero mi visión en el futuro es el tener múltiples disciplinas para no quedarme con un solo deporte. Entonces ahí quisiera más bien decirte que si nos puedes desarrollar un poco cómo vos has proyectado el tema de la academia, porque yo creo que es un tema que es muy relevante a la hora de comenzar un negocio. Cada emprendedor tiene que focalizarse en saber muy bien cuáles son sus herramientas para poderlas exponer en el negocio que está desarrollando. claro. Bueno, de parte de esa de nuestra visión, ¿verdad? Inicialmente, era desarrollar múltiples disciplinas. Ok, Nunca lo cerramos simplemente a una sola disciplina. ok, En este caso, baloncesto. Obviamente yo jugué baloncesto, es lo que sé, es lo que conozco y por ahí empiezo. Pero nuestra visión no es tener ese cerco, ¿verdad? Porque si lo hacemos de esa forma, aparte que en Costa Rica, en mi opinión, es ya difícil, dejarlo en una sola disciplina es cerrarse las fronteras como dicen por ahí en la jerga popular, poner los huevos en un en solo un solo canasto. canasto. Entonces, ¿qué pasa? Debemos diversificar, pero diversificar dentro de lo mismo que hacemos, Ok, que es el deporte. ok, Entonces, esa es nuestra visión. Mi visión es que en algún día, si Dios me presta vida y me da la oportunidad de desarrollarlo, ¿verdad? Es que tengamos un centro de alto rendimiento wow, donde podamos diversificar, tener varias disciplinas y a la misma forma formar muchachos que van hacia esa específica disciplina o su disciplina específica, ya sea atletismo, ya sea baloncesto, voleibol, que son deportes no tradicionales, correcto, ¿verdad? correcto. Y en donde sí se pierden muchos muchachos. ¿Cuál es la otra misión de nosotros? Que ahí es donde encadena lo otro, poder darles ese círculo de estabilidad formativa, ¿verdad? Y de proyección. ¿Qué pasa? Que lo que yo he visto, Boris, es que no tenemos proyección para los muchachos. Correcto. Los muchachos no tienen una proyección. Entonces, mi misión es proyectarlos. Que vayan a vivir del deporte no es nuestro interés, es que se preparen. Entonces, si yo puedo proyectar un muchacho y tener ese círculo, no solamente de disciplinas, pero encadenarlo en la parte académica, que al final proyectamos todos a eso, Correcto. utilizamos el deporte como una herramienta para prepararnos. Que yo lo pude hacer en mi tiempo, ¿verdad? Mm, Yo me pude preparar, pude gozar de becas deportivas para poder estudiar. Entonces, esa es la misión y visión de nosotros de excelente. SCD. Cuando preparábamos este, este conversatorio, yo me acuerdo que me comentabas algo muy importante. Yo creo que no hay negocio sin tener algo social, sin duda. Correcto. Un negocio para poder ser sostenible tiene que tener algo social. Y eso es algo que en los años que llevamos en un negocio propio familiar que se llama Mítica, siempre lo hemos tenido claro. Y me llamó la atención mucho una, unas palabras que me dijiste que es transformación de vidas, transformar vidas. Esto, transformar vidas, suena incluso filantrópico, incluso suena como, bueno, mira, muy bonito, Sí, pero ¿cómo hago plata con eso? sí. Yo no creo que la plata esté antes de dejar una huella social. Sin duda. Yo creo que la huella social tiene que estar antes de la plata. Sí. Y te quiero comentar un poquito, por ejemplo, una frase que le he aprendido mucho de mi esposa, que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Nosotros tenemos que primero servir, sin duda, ¿verdad?
Y esta frase se le atribuye mucho a la Santa Madre Teresa de Calcuta. Y esa visión que vos tenés de formación, de desarrollo multidisciplinaria, es la visión que yo creo que te puede catapultar hacia alianzas, Sí. hacia mejores relaciones, hacia mejores, incluso inversionistas extranjeros, incluso que tu proyecto se vuelva un proyecto que se pueda desarrollar en varias zonas del país, porque sin duda hay un tema muy importante. En Costa Rica todo depende del fútbol. Sí. En Costa Rica estamos acostumbrados a que si no estás en una academia de fútbol y querés ser Keylor Navas o querés ser jugadores así de gran nivel, no puedes avanzar. Y tenemos otros deportes. Pero ahora te hago la consulta. Esa es la parte que tal vez usted me pueda elaborar, donde hago la separación en la parte humanista de formación versus la parte competitiva. Porque al final del día, si bien es cierto, todo es alrededor del fútbol, el fútbol es el que nos ha dado mayores éxitos a nivel internacional. Correcto. Evidentemente no podemos dejar al voleibol, que ha asistido a varios mundiales y otras disciplinas, y en la parte individual tenemos muchos referentes en karate, en su momento Silvia Paul y Claudia, y otros deportistas de grande renombre. Pero ¿cómo hacemos esa separación? Sí, vamos a ver. Yo creo que una de las cosas más importantes en las que la contribución queda muy clara es que estás desarrollando una persona muy completa, una persona que tiene un balance entre el talento del deporte en el que se hace competitivo y entre sus conocimientos o sus habilidades que son, digamos, una formación académica. Según me comentabas vos sos Sí, experto en comercio sí, yo me formé en internacional. comercio internacional en la vida. Entonces, imagínate, o sea, vamos a ver un excelente profesional con su formación profesional y a la vez una persona que se desarrolla con un súper talento en el básquetbol. O sea, estás haciendo un complemento. ¿Y qué es el tema? Que los muchachos ya a partir de los 15, de los 14 años, tienen que tener claro que vos sos solo parte de esa formación, pero que la decisión final que no te corresponde a vos ya Claro. va a ser de ellos. Pero ¿qué es lo que yo creo que es más importante? Que en medio de ese proceso, para las academias o para lo que vos querés, sea un proceso rentable, donde no, ojalá no salgas tablas en ningún momento. Al Claro. inicio probablemente suceda porque es parte del echar a andar las empresas, pero lo más importante es el impacto social que vos tenés. Vamos a ver, no podés evaluar a una empresa, no puedes evaluar un emprendedor solo desde el punto de vista de cuánto se gana. Lo tenés que evaluar también desde el punto de vista del impacto social que se tiene. Entonces es muy importante tomar en cuenta que la formación de seres humanos que van a ser esas personas que van a andar en las próximas generaciones dando esos pasos de seres humanos Sí. que no van a andar, digamos, perdidos en otras actividades. Yo creo que ese es un elemento fundamental dentro de este esquema de trabajo, ¿verdad? No, no, me queda claro, pero me alza la pregunta de entonces el tema que podemos desarrollar más adelante, pero me hace la pregunta de la sostenibilidad del negocio, Claro. porque muchas veces, y nos ha pasado, que los negocios generalmente, bueno, eso tal vez ha cambiado, ¿ah? Ujú, Pero cuando empecé a estudiar comercio, siempre decían que los negocios duraban entre 2 y 3 años, ujú, o fracasan el primero o segundo año y ya después del tercer año se puede hacer sostenible, porque llegan a su punto de equilibrio, ujú, ya hay sostenibilidad y rentabilidad. Lo que pasa en la parte deportiva es que generalmente la sostenibilidad viene de parte de los padres, ujú. porque cobramos algún tipo de cuota y dependemos del entorno, ¿verdad? Porque los entornos son diferentes. Hay gente que tiene una estabilidad económica mayor que Ujú, otra. correcto. Entonces, ¿qué pasa cuando esa sostenibilidad se empieza a mover? Sí, vamos a ver. Yo lo que creo que es importante es que cada ser humano debe ya tomar a partir de los 18 años, creo que ya es un momento en el que ya tiene uno
cierta noción de qué es lo que quiere, hacia dónde va. Ujú. Todavía hoy yo creo que la juventud, a mí por ejemplo, me pasa con mi hijo mayor que ya tiene 18 años, a veces no tenemos como mucha idea y a veces tomamos las decisiones como hacia lo que mejor, a lo que menos cueste, por Sí, ejemplo, ¿verdad? Pero yo creo que es un tema de que todo el ambiente, toda esa, las personas que te rodean, tienen que darte un cierto empuje para que vos logres saber hacia dónde vas. La sostenibilidad, ¿de dónde viene? La sostenibilidad viene de múltiples factores que tenés que tomar en cuenta a la hora de desarrollar tu emprendedurismo, hablando como emprendedor. ¿En qué sentido? En que no puedes depender, como vos lo tenías claro, de un solo deporte. claro. No puedes depender de una sola alianza. No puedes depender de aliarte con una sola escuela, colegio o lo que sea. Hay múltiples factores que tenés que tomar en cuenta a la hora de ya llevar un emprendedurismo a ser sostenible. ¿Y qué es ser sostenible? Sería la pregunta. Ser sostenible incluso a veces es salir tablas. Lo Sí, que no podés dejar de hacer es perder dinero, porque a veces ser sostenible es abrir tablas. sí. Yo te cuento que en los 15 años que tenemos nosotros con nuestro emprendedurismo, nosotros hemos tenido años de ¿cómo se llama? De pérdidas. Claro, Y no por eso decimos, mira, no se somos descalabró todo, sostenibles. sí. Este año, por ejemplo, vivimos uno de los años más desafiantes. De los 180 días que iniciamos en el año, varios días hemos dejado de vender en tiendas. Y nosotros eso no nos ha pasado en los 15 años. Y nosotros no por eso vamos a decir, mira, el negocio no es sostenible. Sí, claro, ¿Qué te quiero decir al final? Es que la sostenibilidad se ve también en el tiempo, tiempo, ¿verdad? correcto. Bueno, esto está iniciando muy interesante. Estamos aprendiendo todos, aliándonos con personas como Boris que nos enseñen, ¿verdad? A cómo no, primero de que nada, cómo no desalentarnos en ciertas situaciones y cómo encaminarnos. Ya regresamos con un poco más de esta conversación del día. Gracias por continuar con nosotros. Nosotros seguimos encantados de tener a Boris Pérez, eh, gerente en administración, administración de empresas en INCAE y con su propia empresa, Mística, ¿cierto? Mítica. Mítica. Uh-huh. Una empresa que ha estado, ¿por cuánto tiempo, 15 Boris? años. 15 años ya en el mercado. Eso quiere decir que en 15 años ya pasó por donde asusta. Más o menos. Ya Yo pasó creo que por donde este año asusta. estamos pasando por ahí, pero ahí vamos. Pero ¿qué pasa? Ahora yo le hago una pregunta, la parte financiera, que para todo negocio es importante. Yo creo que si no es la columna vertebral, es un órgano vital para que pueda seguir adelante la empresa. ¿Qué hacemos, Boris, cuando hay una empresa que ya lleva tiempo, tiene estandarizado o segmenta su mercado? Y, por ejemplo, nosotros cobramos 30,000 colones al mes porque tenemos, ese es el estándar. Pero la competencia nos dice, no, nosotros lo vendemos a 8,000. Y nosotros decimos, puña, pero ¿y cómo competimos con eso? Yo no puedo bajarme a ese precio porque mi costo operativo no me lo permite. Y segundo, muchos lo hacen de gratis, ¿verdad? Y dicen, bueno, es que es de gratis. Yo he aprendido, y usted me corrige, si es cierto, muchas veces lo gratis no funciona y es muy menospreciado en Sí, muchas vamos a ver. oportunidades. Has tocado el tema. Sin duda, mantener un negocio rentable por 15 años, como en algún momento lo conversamos, es un gran desafío. Hay momentos en los que hay que tocarse el bolsillo e invertir en el negocio porque no se están logrando los objetivos. Y hay momentos incluso que hay que replantearse hacia dónde llevar el negocio. Eh, Vos mencionabas en algún momento que lo barato sale caro. Sí, Cuando vos
pones una cuota tan baja, llámese 5,000, 10,000 pesos, 15,000, no sé. No estoy diciendo yo que eso, a todos, ganarse la plata a todos nos cuesta. Yo no creo que haya alguien que diga, bueno, a menos que sea un Rockefeller, ¿verdad? Sí. Que diga, mira, de ahí no, hagamos lo que se necesite. Yo creo que ganarse el dinero Cuesta. cuesta. Entonces vamos a ver, la cuota segmenta, y lo hablábamos en la parte anterior. La cuota segmenta. La cuota habla de la calidad de lo que estás ofreciendo, sin duda. Si vos pones una cuota baja, de una vez estás diciendo, espérense que no llegue a los entrenamientos, espérense a que no hayan alianzas, espérense a que no hayan intercambios, espérense a que cualquier cosa pueda suceder, incluso que en algún momento ya no exista la academia. Y es real, Sí. porque pasa. O sea, vos no puedes vivir con cuotas que no tengan sentido y vos tenés tus números. Pero ¿qué es la parte más importante? Yo creo, la calidad del servicio que ofreces. Porque eso tiene que ser relativo al valor de tu servicio que estás dando. Okay. Entonces, ¿qué significa eso? Pucha, vos tenés años en el tema. Conoces cómo desarrollar talento en básquetbol. Sí. Y eso tiene un valor. Y además de eso, vos tenés unos costos operativos que me encanta que lo hayas mencionado, porque ya sabes cuáles son tus costos. ¿Qué se hace normalmente con eso? Uno dice, mae, necesito un mínimo de cantidad de jugadores que necesito atraer. Y ya cuando tengo el mínimo y están viniendo más, es porque hay un efecto que no lo hemos hablado, que te lo quiero mencionar, que se llama el efecto boca a boca. Y en este tema de los servicios, el efecto boca a boca juega un montón. Sí. Yo estoy seguro que te ha pasado que mucha gente dice, no, es que yo quiero entrenar en la academia. Esta es la academia que quiero para mi hijo. ¿Por qué? Porque había un efecto boca a boca. Porque había un efecto donde dicen, es disciplina, es formación, es volver seres humanos. Yo no creo que este tema del deporte sea solo ganar. La persona que crea que en el deporte sea solo ganar y que todos los partidos los va a ganar, tiene que revisarse si el deporte es el tema. Sí, Porque en realidad el deporte no es solo de sí, ganar. También tenés que tener humildad para perder. sí, Y cuando perdés, y cuando vos haces ese proceso de introspección y decís, ¿por qué perdí? Es un tema que te da una calidad de ser humano de aceptar que también se vale perder. Y es una parte que nosotros con mi esposa la hemos trabajado con Saúl, porque le decimos, y a veces se los gorrean, a veces sí, 60-10, vos no me sí, vas a dejar mentir. sí, sí. Mae, y en realidad él llega obstinado, frustrado, lo que sea, y uno dice, es parte del proceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el punto más importante? Tal vez tomar en cuenta que la calidad de mi servicio tiene que ir acorde con lo que yo estoy cobrando. Si yo no soy un profesional en la materia, apenas estoy comenzando o soy empírico, no puedo cobrar lo mismo que vos cobrás. ¿Por qué? Porque estoy iniciando, porque soy empírico, porque no estoy metido de lleno en el asunto, porque no necesariamente voy a tener un compromiso real y el conocimiento. ¿Qué le vas a enseñar vos? Pero no, pero vamos a ver, hablando del mismo tema, es algo que pasa a nivel empresarial en todos los ámbitos, que siempre hay alguien que está designado o puesto al mejor postor, o simplemente voy a ir a aquí porque aquí es más barato. Nos pasa, creo yo, que en todas las ramas, en la ortodoncia, ¿verdad? Que bueno, este ortodoncista, perdón, me dice que cambiarme esto o una limpieza me cuesta tanto, pero este me cuesta 10,000 colones más barato, entonces voy con eso.
¿En qué momento o cómo puedo yo, de la manera de consumidor, entender o cómo educar al consumidor que está pagando lo justo por lo que está recibiendo, número uno? Y número dos, que yo no tengo que bajarme porque el otro se está bajando. Me parece una excelente pregunta. Vamos a ver. Primero vos tenés que confiar en el producto que tenés. Si vos mismo no confías en el producto que tenés, de ahí mejor buscate Un candado, un sí, candado. mejor cerremos y Sí, apague y vámonos, sí, dice. ¿Va? No, primero tenés que estar claro del producto que tenés y del valor que tiene ese producto. Y mi producto yo no lo voy a salir a regalar. Qué pena, pero yo no lo voy a salir a regalar porque tiene un estándar de calidad, independientemente en qué. claro. Entonces, digamos, si adicional a eso tengo unos costos operativos, tengo un costo de la persona que me ayuda en los entrenamientos, tengo un costo de las instalaciones, o sea, tengo que tomar en cuenta todo esto. Y además, algo muy importante, tengo que vivir, weón. Sí, 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 ahí sí. no No, puedo pasármela entrenando y de ahí veo si me queda algo para mí. De sí, ahí, sí, sí, ¿y sí, la sí, familia qué? sí. Y los gastos y la luz no se pagan solos, Claro, ¿verdad? claro, por supuesto. Entonces es importantísimo el ser muy consistente en lo que yo ofrezco como servicio de calidad, como servicio optimizado para el talento que estoy desarrollando versus lo que yo cobro. Entonces vos me decís, mira, es que hay algunos que cobran 10,000. Yo no sé por qué cobran 10,000. A veces hay que tenerlos nada más en el radar y saber que existen, pero saber vos también que por los costos que tienen, que porque lo hacen en una sola canasta o lo hacen en lugares que no les cobran o en lugares incluso propios donde no toman en cuenta esos costos operativos que vos tenés, vos a veces incluso hay que decir, esa no es mi competencia, Sí. ¿verdad? Y hay que saber ¿Cómo decir, identificar eso? Que eso no es mi competencia. Porque bueno, muchas veces nosotros mismos decimos, sí, es que, mira, fulano de tal que está en la esquina del otro lado es competencia mía, ¿verdad? O fulano de tal que está en tal lado es competencia. Y tal vez no hay que ni siquiera ni determinarlo. ¿qué es competencia y qué no es competencia? Vamos a ver, competencia es algo de un producto, un servicio que se asemeje a lo que vos ofreces, aunque la forma en que la vendan sea diferente, pero que tenga algunas cosas, como por ejemplo, que tenga un profesor del nivel tuyo. Ya solo con eso, yo te diría, estás solo, no tenés casi que competencia. Ok. Vos me podés decir a mí, mira, sí, no, hay varios entrenadores que pueden ser, pero digamos, que haya sido jugador de élite, que tenga el conocimiento para desarrollar chavalos desde los 8 o 7 años, mae, que tenga las alianzas posibles, que Ujú, tenga una proyección de hacer un proyecto sostenible, que tenga un ecosistema. Ahí es donde yo te decía, estos se vuelven los factores críticos que vos claro. tenés que desarrollar para que el negocio se haga sostenible. Porque si esos factores críticos vos dejas de desarrollarlos, entonces ahí es donde sí se convierten en En competencia. competencia. No sé si me doy a entender. Sí, 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 me queda muy claro, me queda muy claro. Ahí también entra la parte de innovar, ¿verdad? En Por la parte de supuesto, innovar y por la parte de supuesto. tecnología. Ahora, ¿cómo yo puedo, ¿verdad? Porque tampoco vamos a sacar el mazo y empezar a, bueno, vamos a innovar, vamos a traer equipo de tecnología de punta, evidentemente va a ser un costo adicional, pero entonces, ¿cómo equilibrar para innovar, agregar tecnología, pero no darle al cliente con un mazo por la cabeza? Excelente pregunta. Para eso existe el tema del financiamiento y para eso existe el tema de las alianzas y de nuevos inversionistas. Cuando vos esto lo planteás desde un plan de negocios, desde un negocio que lo querés ver en el tiempo, desde un negocio en el que querés tener un impacto social, Ujú, se vuelve incluso un proyecto país. ¿Por qué no? Este proyecto perfectamente incluso puede ser certificado Esencial Costa Rica. ¿Por qué no? Entonces, digamos, ahí hay que comenzar a abrirse para tocar otras puertas, para decir,
yo necesito que mi proyecto se visualice a nivel nacional, porque yo estoy seguro que vos no tendrías problema en compartir tu experiencia de cómo desarrollaste ese ecosistema cuando ya lo tengas desarrollado claramente y decir, háganlo en Limón. Claro, En Limón está urgiendo un ecosistema así sostenible, bien hecho, liderado por alguien que realmente tenga las capacidades y el background tuyo para poderlo desarrollar. Y hay que ser muy visionario. En esto quiero agregarte algo. Yo desconocía muchas de las cosas que hemos estado hablando y te felicito por ese nivel de visión que tenés, porque vos vas 10 años antes, vos ya lo estás viendo y eso cuesta mucho a veces. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy del día a día, somos mucho de que, pucha, tengo que trabajar para el hoy. Ajá, y el mañana, si el mañana es el que me va a sostener. sí, claro. No sé si me doy a entender. Claro, Entonces, por supuesto. esa visión que vos tenés ya de 5 o 10 años, donde querés crear un ecosistema, es vital, porque eso es lo que te va a permitir mantenerte en el objetivo. Que van a haber caídas, que van a haber momentos en los que, pucha, se fueron todos los mejores, por decir algo, se fueron los mejores de U18 o de U20 o lo que sea, y viene esta camada que hay que trabajarla bastante y todo, o se está cayendo un poquito el tema de las personas que están llegando nuevas, de hay que volverse a replantear. Los negocios, hay un tema importantísimo, son dinámicos. Claro. Vos no puedes creer que con esta sentada Sí, o sí, con sí. un proceso de planificación estratégica es uno. La planificación estratégica anteriormente se hablaba de que se hacía cada 5 años. Actualmente yo veo empresas que lo están haciendo cada 2 años, porque los negocios están cambiando Evoluciona demasiado, muy rápido. evolucionan muy rápido. Ahora con la inteligencia artificial, y vos te metes a ChatGPT, casi que ya ChatGPT se convirtió en tu... Sí, tu asesor. Sí, Bueno, me parece muy interesante esto. He aprendido mucho. Vamos a ir un corte y regresamos para seguir dialogando y conversando con Don Boris. Estamos de regreso hablando de un tema muy importante para el emprendedurismo nacional y yo creo que a nivel mundial. Todos emprendemos en algún momento, algunos más grandes que otros, pero siempre hay pasos a seguir, hay temas que son importantes tocar, sin duda. es importante consultar, informarse y de los que saben, ¿verdad? Es que no es informarse y voy a preguntarle a mi abuelo porque él, a pesar de que su sabiduría es importante, me parece a mí que la sabiduría de la gente mayor es importante y no tiene que ser sobrevalorado o más bien infravalorada. Hay que valorarla mucho. Las canas están ahí por algo, ¿verdad? Sin duda. Pero también la información de los académicos, de la gente que sabe, es importante para nosotros tener una mejor guía. Tal vez no nos resuelva, ¿verdad? Tal vez no nos, pero nos da un mejor panorama Te da pautas. a seguir y Correcto. poder entender mejor el mecanismo. Por ejemplo, lo estábamos conversando ahora, el tema de los precios, cómo hacerlo, todo esto que es una dinámica, ¿verdad? El tema de los precios. ¿Cómo saber, cómo entender yo cómo poner los precios? Porque eso también va en la parte de marketing, ¿verdad? El pricing es muy importante. El pricing es muy importante. El pricing comienza con los costos fijos que tenés, ¿verdad? Que hay que diluirlos en la cantidad de personas que asistan a tu servicio, ¿verdad? De desarrollo de talento. Y sobre todo, hay un tema aquí que tal vez es intangible, que hay que volverlo tangible, que es cuánto valgo yo Ujú. en el mercado para poder ponerlo a disposición también de ese desarrollo de talento. Entonces, digamos, ese cuánto valgo yo no es necesariamente atado a cuánto necesito yo generar. Son dos cosas Claro, diferentes. ¿Cuál es mi capacidad? ¿Cuál es mi know-how
que voy a poner a disposición a la academia versus cuánto necesito ganarme yo. Entonces, tenés los costos fijos, tenés los costos variables de publicidad, que a veces los haces, a veces no los haces, lo que necesites, digamos, si necesitas incrementar la cantidad de personas que llegan al lugar, pero creo que lo más importante está en la definición de cuánto valgo yo como persona para liderar este proyecto con mi know-how y cuánto quiero yo generar de ganancias a partir de eso. Y hay un tema muy importante aquí. ¿Qué debo hacer yo o cuánto debiera de tener yo para becar personas que vengan de muy escasos recursos, que tienen talento, que se involucren dentro del proceso? Entonces, digamos, es un análisis muy integral, es un análisis a veces un poco aburrido, porque es un poco aburrido, pero hay que tocar fondo porque al final de cuentas ahí está el meollo del asunto en el sentido de la sostenibilidad del proyecto. Ahora, en ese tema de sostenibilidad, porque hay que sostener el proyecto, ¿cómo incluyo o cómo agrego la inclusión, cómo agrego la diversidad? Porque al final parte de esto, y como lo venimos hablando, tiene que impactar en la comunidad, ¿cierto? Pero entonces, para yo poder impactar la comunidad, tengo que ser inclusivo, tengo que tener diversidad en ese mismo Ahí hay organigrama. que separar dos conceptos muy importantes, el análisis financiero y el análisis económico. Lo que yo te acabo de mencionar es el análisis financiero. El análisis económico incluye el impacto en la sociedad. Entonces, digamos, cuando uno este tipo de proyectos los presenta ante inversionistas, ante socios y todo, les presenta los dos esquemas. ¿Por qué? Porque el análisis económico incluye el impacto Social. social. Y eso es muy importante. Nosotros siempre como emprendedores nos quedamos solo con cuánto me quedó en el bolsillo, pare Sí, de contar. Y eso es algo que no está bien, porque nosotros le estamos dando un valor a la sociedad. Y para poner un ejemplo muy sencillo, ¿cuántas personas estoy dándoles de trabajo? claro. Te voy a poner en contexto la empresa de nosotros, de mi familia. Nosotros trabajamos con 50 familias de artesanos y nuestro staff son 6 personas. Son 56 personas, pero a nivel indirecto, Sí, ¿cuántas personas de esas 50 familias de artesanos están involucradas en los procesos que ellos hacen? claro. Hemos estado incluso en un número de alrededor de 150, 160 personas, que varía, sí, porque a veces hay más producción, a veces hay menos producción, etcétera. Pero vamos a ver, el impacto social sin duda tenés que valorarlo, pero ojo, no en el tema del costeo, sino en el tema de los pluses que tiene el proyecto como tal para que se alíen con vos, para que sea, como te mencionaba anteriormente, un proyecto país. Es que esto yo lo veo como un proyecto país, mae, donde tenés un esquema liderado por una persona que lo que pudieras dedicarse, mae, a solo una academia, no tener esa visión que la tenés vos, que a mí me deja muy, muy gratamente impresionado, porque yo creo que es una visión que se convierte en un proyecto país. Y te quiero invitar a que lo analices como tal, Claro. porque realmente esto es replicable tantas veces como sea posible. Lo único es que el modelo de negocios tiene que estar muy bien hecho para que sea sostenible en el tiempo. Claro. Ahora, ¿cómo yo puedo medir eso? ¿Cómo puedo o cómo deberíamos medir eso? Porque evidentemente se puede medir, pero yo tengo que medir y darle seguimiento a ese impacto. Sí, vamos a ver. Ahí lo medís en el tema de cuántas personas han logrado ser profesionales a partir de entrar a un proceso como este. ¿Por qué? Porque nadie me va a dejar mentir de que la mayoría de jóvenes, o un gran porcentaje, no la mayoría es incorrecto, pero un gran porcentaje de jóvenes ya no están queriendo ir a la universidad. Sí, Y yo te digo que una de las cosas que debieras de comenzar a valorar, que debieras de comenzar a revisar, es ese porcentaje de jóvenes que están en la academia
que terminan yendo a la universidad. Yo mm, puedo casi que asegurarte que la gran mayoría lo hacen. Sí, ¿Por qué? Porque despierta ese espíritu de ser algo más. Y eso es un impacto social impresionante. ¿Por qué? Porque vos estás dando esa chispa de encender, mejorar su calidad de vida, de encender esa persona que había ahí, que no tenía esas herramientas de cómo vivir en este ambiente de redes sociales, de desinformación. Yo siempre he creído que mientras más metidos están los jóvenes en las redes sociales, más se desinforman, sí. más están en otros temas que los sacan de ese día a día. Yo he escuchado un día de estos que en algún país, si no estoy mal, en Australia, prohibieron las redes sociales hasta los 16, 17, 18 años. Y yo digo, haces esto en Costa Rica y causas un caos enorme. La pregunta sería si se puede hacer, ¿verdad? Y también la pregunta es si se puede Siete hacer. salacuartazos Sí, 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 exactamente. ni me quiero Entonces, imaginar. ¿cuál es el tema? Que los jóvenes realmente que entran a la academia logren desarrollarse integralmente, siendo muy buenos basquetbolistas y a la vez muy buenos seres humanos Sí. y profesionales. Aquí tengo que hacer un paréntesis porque yo creo que no solo yo, sino también mis colegas, muchos entrenadores, ese es el enfoque que le damos. Al Que final del día, me alegra mucho de saber eso, de sí, verdad. no es un tema, evidentemente en el camino va a abrir de todo, va a haber gente que quiere solo ganar, si solo quiere ensalzar su nombre de alguna u otra forma y llenar algún casillero de trofeos. Eso siempre va a haber. Pero yo puedo estar seguro y tengo la tranquilidad que la mayoría de los entrenadores, al menos colegas que yo conozco y que trabajo de la mano en algún momento, nuestro interés es ver a los muchachos hacer lo que les gusta y prepararse. Vuelvo y lo repito, esto es una herramienta, esto no es la meta final, Correcto. es una herramienta. Se utiliza el deporte para llegar a donde yo quiero porque me abre muchas puertas, ya sea una beca universitaria Correcto. en el Correcto. extranjero, que a Dios gracias ya me ha dado la posibilidad de poner a varios muchachos en esa posición, Excelente. de que, Felicidades. y uno todavía a estas alturas, Boris, uno tiene relación con esos muchachos que están en Estados Unidos, otros ya habrán terminado, están trabajando, pero tengo relación con ellos, más bien ahora ellos me ayudan para poder Qué bueno. desarrollar a alguien más que viene atrás. Y Esa es la idea. eso habla bien de lo que vos sembraste en ellos. Y eso es parte de lo que ya vos tenés que comenzar a hacer un recuento de cómo ha sido el impacto tuyo en esos años. Porque sin duda ese impacto ha sido impresionante y por algo ellos lograron desarrollarse. Es que yo creo que ahí es donde está la gran diferencia de SSD a otros lugares. Es una consistencia en valores, en principios, en disciplina, que hoy hablar de disciplina, podemos hacer otro conversatorio de disciplina, solamente de Sí, sí, hablar solo para de eso, disciplina. solo para eso. Ahora bien, obviamente como cualquier negocio, uno aspira a ser más grande, tener una expansión, una escalabilidad. Ahora me lo comentabas que hay que tener cuidado, ¿verdad? Y no salirse de lo que puedes hacer en este momento y ofertar algo que tal vez no puedas controlar en el futuro. Uh -huh. ¿Cuál sería la manera apropiada? No creo que haya una manera escrita en tabla, ¿verdad? O Uh en -huh. piedra que No, no la debamos existe. seguir. No la existe. Pero ¿cuál sería la manera más saludable para un emprendimiento en general poder tener esa escalabilidad y esa extensión? Evidentemente no todo se hace de la noche a la mañana y hay que trabajar. Sin duda. Pero ¿cuál sería la mejor, los pasos a seguir o lo más recomendable o lo genérico, los pasos A, B y C que hay que seguir para poder llegar a eso? Sí, primero tener el negocio establecido. Si el negocio no está establecido, no puedes pensar en crecer. Ese es el primer paso. O sea, el negocio tiene que ser rentable, estable y sostenible.
Esos tres ingredientes. Que sea negocio, que sea estable y que ya tenga algunos años, ojalá unos 5 o 7 años, para que ya hayas pasado un poco el proceso de que se te caen las ventas vuelven a subir, Mm, ya sabes los ciclos del negocio, cada negocio tiene sus ciclos de ventas, a veces se bajan, a veces se claro, suben, etcétera. Ese es el primer tema. Y la escalabilidad tiene un detalle muy importante. ¿Puedo yo delegar funciones o no puedo delegar funciones? Ese sería como el segundo, tercero, cuarto, quinto tema importantísimo. ¿Tengo yo el equipo de trabajo necesario para eso, para escalar. para escalar o no lo tengo? ¿Verdad? Porque una cosa es delegar funciones. Sí, Vos podés delegar funciones en quien vos querrás, pero no necesariamente es el equipo correcto. Entonces, digamos, más que pensar en el dinero de invertir, porque el dinero puede sonar muy fácil, en realidad no es nada fácil, pero el dinero, si vos tenés el negocio correcto y el plan de negocios correcto, se termina consiguiendo. Se termina consiguiendo. sí, Cuesta, cuesta. cuesta muchísimo, pero lo más importante es que la escalabilidad se da en un negocio rentable, sostenible en ese momento y que pueda tener un equipo de trabajo que soporte ese ingrediente adicional que le vas a poner. Cantidad de, cantidad de talento a desarrollar, profesores ya totalmente capacitados Claro. para ese nuevo proceso, un especialista en voleibol, un especialista en las otras áreas donde vos vas a incursionar, por ejemplo, porque si no, hey, lo intentaste y te quemaste. Sí. Y uno de los temas que nos pasa a nosotros mucho como emprendedores es que soñamos y creemos que ya en 6 meses estamos listos. Sí. Y eso no es así, es un proceso. ¿Cuánto es el tiempo para ya decir, porque ya sabemos que buscamos estabilidad y sostenibilidad, Uh -huh, cuánto es el tiempo prudencial? Obviamente, cada negocio va a uh -huh, indicar uh -huh. el tiempo, ¿verdad? Pero en tu experiencia, ¿cuánto ha sido el tiempo prudencial que una empresa o un negocio ya dice, ya estoy estable? Sí, vamos a ver, sí muy variable. Pero yo diría que como mínimo a partir de 3, 5 años de desarrollar un negocio y habiendo mantenido utilidades estables, ya podrías comenzar vos a pensar en expandirse. Bueno, llegamos a una edición más de SSD TV con una conversación y una compañía muy interesante. Don Boris, Gracias, Fred. muchas gracias por Gracias. acompañarnos el día de hoy, de alimentarnos, retroalimentarnos, no solo a SSD, también a nuestros amigos y colegas que puedan tomar esta información, tomarla para su saco, sacarle provecho y no dejar para mañana lo que tenemos que hacer hoy, Correcto. que es estar informados, estar simplemente a la vanguardia, pie de plomo siempre. Y don Boris, agradecerle, realmente sacar el tiempo, la confianza hacia mi persona y hacia el programa de SSD. Y obviamente tenemos un gran aprecio a Saúl y a toda su familia. Gracias, gracias. Pero lejos de eso, mantener esta información, ¿verdad? Cruzada que muchas veces obviamos, no le damos el valor adecuado y no siempre darle la importancia necesaria. Don Boris, muchísimas gracias por estar acá. Gracias más bien a vos, profe, porque como yo te decía al inicio, te admiramos montones. Me encanta la visión que tenés de lo que querés desarrollar. Felicitarte, este tipo de proyectos no se ven así comúnmente y creo que estamos ahí para apoyar en lo que necesites. Contá con nosotros. Humildemente tenemos una cierta experiencia en el campo. Y nada, la invitación está también ahí para esperarlos en la casa a tomarnos un cafecito y hablar un poquito más de temas que a veces no se pueden hablar en cámara. Pero felicidades por lo que tenés pensado.
y si tenés a bien, contá con nosotros para ser parte del equipo del crecimiento, porque sin duda le vemos un potencial impresionante. Muchísimas gracias. Realmente, como lo hemos venido hablando, yo creo que no lo puedo hacer solo, evidentemente no, pero la gente que está alrededor, obviamente como usted, vamos a tomarlos en cuenta para que Gracias. sea parte de esto y todo lo que Dios tenga por delante para nosotros. Así es. Entonces, muchas gracias por el apoyo. Gracias Siempre a vos. ocupamos gente así. Yo sé que otras organizaciones van a tener su gente también que los apoye. Si nosotros salimos adelante y los colegas salen adelante, es un ganar-ganar para todos. Sin duda. Esto no es envidia, esto no es aquellos son mejores, aquellos son peores. Creo que si nosotros llegamos a tener el mismo enfoque, podemos impactar a lo que nosotros queremos, que son el futuro, que son los muchachos que vienen atrás de nosotros. Es correcto. Muchísimas gracias nuevamente. Familia, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espérenos con mejores temas. Igual, recuerden, pueden llegar, mensajearnos de todos los temas que quieren que toquemos, del baloncesto y temas como este que también fuera del baloncesto, fuera del deporte, temas muy importantes. Hasta la próxima. Gracias.